Bueno, vamos entonces. Inicio un reporte completamente en blanco y vamos a conectarnos. Clase 5 y este es el que les pasé. Son 3 tablas, ya sabemos. Si estamos trabajando con más de una tabla, verifico que se cree correctamente la relación. Estos datos nosotros ya los trabajamos, clases anteriores. No sé, no me acuerdo si son los mismos, porque a veces los cambio, le cambio algunos numeritos para que den alguna cosa distinta. Pero sí la estructura, sí sabemos que tenemos esta tabla de hechos, sí, y las demás son tablas de dimensiones. Eso siempre, sí, lo vamos a analizar cuando nos conectemos, ya sea una tabla grande o sean varias chiquitas, lo que fuera, los vamos a ver si los podemos organizar, ¿sí? Si dentro de esta herramienta corresponde trabajarlos así, o cómo hacemos para tener tabla de hechos y tabla de dimensiones. 2024, a ver acá. Locales, acá tengo que ajustar los encabezados, y tabla vendedores. Voy derecho a transformar datos para ajustar acá los locales, que solamente eso quedó mal. Cierro. De la tabla locales. Usar la primera fila como encabezado. De la tabla 2024, acá. Siempre me aparecen estas en blanco. Debe ser que en el Excel habré hecho algo y entonces los ofrece, pero no tengo nada. 2024, locales, vendedores. ¿Sí? Cerrar y aplicar porque desde acá no vamos a hacer nada más. Conecté tablas, que es lo primero que hago, verifico las relaciones. ¿Sí? Vamos a ver, verificamos. Y por otro lado, ¿se acuerdan que vamos a tener datos repetidos, que son estas claves que hace que se relacionen las tablas? Voy a ocultar, ¿sí? Lo que no vayamos a usar. Estos que están repetidos los ocultamos, no es que sí o sí, no es requisito, pero sí buena práctica. Vista del modelo. Cierro. Acá, vendedores y locales. Se conectan por vendedor-vendedor, acá oculto. ID local, acá lo oculto. ¿Sí? Sigo la flecha. Sigo el filtro. Volvemos al reporte. Bien, clase pasada ya empezamos a trabajar con medidas. ¿Se acuerdan? Trabajamos con medidas, con tablas calculadas y columnas calculadas. ¿Sí? Voy a la vista de datos, así tenemos a mano cuál es la información. Esta columna le vamos a dar formato fecha. Ahí. Montos facturados, símbolos pesos. Gastos, símbolos pesos. ¿Sí? Y después texto está perfecto. Bien, tengo monto facturado y los gastos que me implicó, ¿sí? Esta transacción, esta venta. Entonces me gustaría tener en una columna las ganancias, ¿sí? ¿Cuánto me queda? Lo podemos calcular, ya sea con una columna calculada o con una medida. Vamos a ir por los dos caminos, ¿sí? Para ir probando distintas opciones. Si fuera una columna calculada, ¿sí? Que sería acá agregar una más, esta no requiere de DAX, ¿sí? O sea, no requiere de una fórmula. Nosotros podemos llamar a columna menos, ¿sí? La siguiente columna y tenemos el resultado. No requiere, ¿sí? de la función y es algo que vamos a tener acá a la vista, ¿sí? Una columna que se agrega y que vamos a poder trabajar en cualquier momento. Desde la vista de datos, ¿sí? Herramientas de tabla, nueva columna. Se habilita la barra de fórmulas y desde acá voy a poner ganancias, ¿sí? ¿Cuál es el cálculo que quiero hacer? Monto facturado. La sintaxis es nombre de la tabla, entre corchetes, nombre de la columna, ¿sí? Pero al poner acá ya monto facturado me va sugiriendo todo lo posible.
2024, monto facturado. Confirmo con el tabulador para asegurarme de que el nombre sea exacto. Menos gastos. ¿Sí? Lo puedo hacer sin ningún inconveniente porque son dos columnas de esta misma tabla. Recordemos el ejemplo de la clase pasada que teníamos que hacer una resta, pero estaban en distintas tablas. Al estar en distintas tablas, ¿qué significa? Que podrían ser también distintas cantidades de filas. Acá yo tengo en la misma fila este menos este. No va a estar, no va a estar distinto, no es que una columna va a tener más datos y otras menos. Enter y vemos el resultado. Veo el resultado, ¿sí? Columna ganancias. Acá aparece también la columna ganancias y tiene este icono, ¿sí? Este dibujito, que hace referencia entonces a que es una columna calculada. Esta columna, ¿sí? Al igual que las otras, tiene, ¿sí? Su solapa herramientas de columnas, que le podemos dar, por ejemplo, símbolo pesos. Así como creo la columna calculada, vamos después a crear la medida, ¿sí? Desde acá vamos a ver. En una tabla, ¿sí? Vamos a mostrar, si les parece, a ver en locales que tenemos, por localidad. Mandamos la letra. Por localidad. Y llamo a la columna ganancias. ¿Sí? ¿Cómo está trabajando la columna ganancias? La tenemos acá resumida en nuestros datos, la tenemos acá en la columna. Entonces, fíjense cómo está relacionado esto. Busca a través del dato que los conecta, en este caso es el ID del local. El ID del local, ¿sí? Se conecta acá, veamos, con la tabla locales. Busca el ID local y dice, bueno, a través de este ID local sé en qué localidad está. ¿Sí? Así está funcionando. De esa manera, entonces, nosotros podemos llegar, ¿sí? A este resultado. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahí les paso la formulita. Bueno, sigo. Ay, espera que se me escapó. Lo hicimos mediante una columna calculada, vamos a hacerlo a través de una medida, ¿sí? La clase pasada les mostré que es una buena práctica crear una carpetita, ¿sí? Un repositorio en donde guardar todos estos cálculos. Bien lo puedo hacer desde acá, ¿sí? Clic derecho en nueva medida y va a aparecer acá en esta tabla, pero quiero tenerlos ordenaditos en una tabla. Entonces, desde la vista de tabla, decimos nueva tabla. Ah, no, perdón, me estoy yendo a hacer otra cosa. No, vamos a crear esta tabla, ahí vuelvo para acá, con la opción de introducir datos, ¿sí? Creo la tablita que aparezca con un valor X, cualquiera. Total, después lo vamos a eliminar. ¿Sí? Acá está, tabla y este valor, y después lo vamos a eliminar. Desde acá, clic derecho, si no lo cambié, porque ahí en el apuro no lo cambié, no le puse el nombre, le voy a poner nombre, medidas. ¿Sí? Me posiciono, nueva medida, o clic derecho, ¿sí? Nueva medida, y lo creamos. Se habilita la barra de fórmulas. Ahora la teoría nos dice que cuando trabajamos con una medida, que la medida no es algo que vamos a visualizar en nuestra tabla, no es algo, una columna que va a aparecer, sino que nosotros creamos la fórmula y la fórmula después se adapta a los datos elegidos y al contexto. Sí o sí necesita de DAX, ¿no? De una fórmula. Entonces acá le vamos a poner med ganancias. Así las diferenciamos del otro. ¿Cómo va a ser entonces ahora? Si yo quiero calcular las ganancias, yo voy a decir la suma, ¿sí? ¿De qué? Suma es la función, sum, ¿sí? La suma de todo lo que está en monto facturado, cierro paréntesis, menos la suma de todo lo que está en gastos. ¿Sí? Creo una tablita, así vemos qué nos muestra. Que se las paso.
Pensémoslo como que trabaja con los totales. En una nueva tablita, vamos a mostrarlo por lo mismo, por localidad. Ahí está. Por localidad, las ganancias. A la medida, ¿sí? Se habilita su solapa exclusiva, herramientas de medición, y también le puedo modificar el nombre, ¿sí? Asignar una categoría, acá en este caso, símbolo pesos. Vemos que llegamos exactamente a lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? En cómo se está mostrando, ¿no? Cómo se está creando. Uy. Por un lado, creamos toda una columna, ¿sí? Si esto tiene, acá dice 536 filas, yo creé una columna, ¿sí? Con 536 valores. Si yo creo una medida, esto no me va a ocupar espacio, está ahí, está solamente la fórmula y nosotros la llamamos al contexto. ¿Cuál sería nuestro contexto en este caso? Que se agrupe, ¿no? Que nos dé el resultado por localidad. ¿Sí? Vamos a, ¿cómo lo ven hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, bien. Buenísimo. Bien, estoy siguiendo el ejemplo de la presentación de la clase pasada. Dijimos que por las propiedades de la suma y la resta, en este caso el resultado es exactamente el mismo. Ahora, ¿qué pasa si yo me pongo en 2024 y digo, bueno, quiero calcular el porcentaje, que es algo que escucho a diario? No, yo tengo que calcular los porcentajes. Y hay que saber el qué sobre qué, ¿sí? De qué queremos calcular. En este caso, si tenemos una nueva columna, ¿sí? Y decimos, bueno, quiero calcular el porcentaje fila a fila. Ok, el porcentaje de ganancias, ¿sí? Va a ser respecto a esa única transacción. Vamos a poner acá, porcentaje de ganancias. ¿Cómo lo calculo? Lo que gané, ¿sí? Lo que tengo acá, no la medida, sino que lo que tengo acá en ganancias, dividido lo que facturé, ¿sí? Sería el monto facturado. Sin necesidad de llamar, no es que no se pueden usar, ¿sí? Sino que no es requisito, acá podríamos usar la expresión divide y definir el denominador y el... Ay, no me sale. Lo podríamos usar con la función o bien, ¿sí? Llamar a los operadores. ¿Qué tengo como resultado? ¿Sí? Me posiciono en la columna y le decimos formato porcentaje. Tengo el porcentaje de ganancia fila a fila. O sea que acá el 74%, pero ¿de quién? De esta única transacción. ¿Sí? El 60% de esta única transacción. Vamos para acá. ¿Sí? Selecciono y yo digo, bueno, quiero mostrar esta columna que acabamos de crear. ¿Qué está pasando? Se están sumando todas esas. Todo eso que yo calculé en esta columna calculada se va a estar agrupando y se va a estar sumarizando. Y a su vez, acá al final, ¿sí? Abajo de todo, vamos a ver la suma de todos esos valores. En cambio, si nosotros creamos una medida de este tipo, una nueva medida que diga porcentaje ganancias. Que diga la suma, ¿sí? De todo lo que está, perdón, no hace falta llamar a la suma, porque nosotros ya creamos acá las medidas ganancias. Entonces vamos a llamar a med ganancias, que ya lo tenemos, dividido la suma, porque no la hicimos, ¿de qué? De todo lo que está en la columna monto facturado. ¿Sí? Med ganancias, ¿qué tiene? Tiene la suma de todas las ganancias. Es algo que ya calculamos anteriormente. Por eso siempre les recomiendo tener estas funciones básicas, ¿sí? Suma, máximo, mínimo, promedios, los que fuera, pero de estas básicas, hacer las medidas. Así cuando vayamos a trabajar con funciones más complejas, no tenemos que crearlas, como en este caso que creé esta, ¿sí? Sino que ya llamamos a la medida anterior. La muestro acá como queda. Y le damos formato porcentaje también. Y vemos qué es lo que tenemos. Tenemos el porcentaje respecto, ¿sí? A la localidad. ¿Qué está haciendo?
fue a la localidad de Avellaneda, ¿sí? Todo lo que ubique, ¿sí? Todo lo que detecte como Avellaneda, mediante la relación, hace la suma de todas sus ganancias, ¿sí? Dividido la suma de todos los facturados, exclusivamente para Avellaneda, ¿sí? Exclusivamente para cada localidad. Y al llegar al final vemos que la suma de todo esto no da 75. La suma que estamos viendo acá, ¿sí? El resultado en realidad que estamos viendo acá, es la ganancia final del total. Todas las ganancias, ¿sí? Las ganancias totales, dividido todo el monto facturado. De esa manera están trabajando las medidas. Este valor de acá, esta columna 1, clic derecho y la elimino. Que es el valor, es la X que agregué para que se cree la tabla. Y acá la tenemos, ¿sí? Nuestra tabla calculada. ¿Cómo lo ven hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Belén, Uh-huh. Sí. yo podría generar una columna que me calcule también, por ejemplo, cuánto me contribuye cada localidad a la ganancia total. Ay, perdón, no me doy cuenta. ¿Cómo sería? ¿Qué dato sería? Digamos, la ganancia total que tenemos en la tabla, cualquiera de las dos es la misma, son los 5 millones, ¿sí? Ajá, Yo sí. quisiera saber cuánto me contribuye cada localidad porcentualmente a esos 5 millones. Buenísimo, ahí lo Podría vamos a hacer. ser lo mismo, digo, o no la misma fórmula, pero bueno, sería la misma línea de pensamiento, ¿correcto? Sí, tal cual. Vos, en este caso, lo que entiendo, ¿no? Que vos estás queriendo, lo que queremos analizar es los 645 de Avellaneda, pero siempre respecto al total, respecto a los 5 millones. Correcto. Sí, de hecho lo vamos a hacer. Ahora vamos a ver un par de formulitas que sirven justamente para eso. Bien, pido acá en el lienzo. Tenemos de estas medidas. Vimos que de alguna forma, en algunos casos pueden funcionar para lo mismo, en otros casos, ¿sí? No es exactamente lo mismo, ¿sí? Tienen sus variantes, así que conocer la funcionalidad de cada una. Vamos a ver lo siguiente. Tengo medidas, ¿sí? Tengo estas dos creadas. ¿Qué podemos hacer? Desde la solapa insertar, ya vimos la clase pasada que, ¿se acuerdan que podemos llamar a las medidas también dentro de las visualizaciones para dar, ¿sí? Alguna vueltita más? Si nuestras medidas son del tipo lógica, ¿se acuerdan que vimos una tarjetita que se ponga roja, que se ponga verde? O sea que es infinito lo que se puede hacer. Pero veamos, desde la solapa insertar, vamos a agregar un cuadro de texto. Agrego un cuadro de texto. Todos estos elementos que vayamos a agregar acá, cuadro de texto, botones, formas, imágenes, ¿sí? Todos estos, cuando los agregamos, aparecen con su campito acá en el lateral para configurarlos, ¿sí? Así que esto también, los vamos agregando, si agregamos una forma también, la que fuera, vemos acá formato de forma, qué es lo que ofrece, vamos a ver que empezamos a desplegar y hay más opciones, ¿sí? Tenemos tanto forma como general, cositas que se le pueden ir agregando. Vamos ahora al cuadro de texto. Se habilita el cuadro de texto, ¿sí? Desde acá que lo podemos configurar y desde acá el formato de la fuente. Vamos a suponer, tenemos las ganancias, voy a poner, esperen que agrandamos la letra. Uy, se me escapó un clic. Las ganancias para las provincias o para la localidad es 2 puntos. ¿Y qué podemos hacer? En nuestro cuadro de texto, aparte, ¿no? Obviamente de ingresar texto y de que le podemos modificar el formato, podemos llamar a nuestras medidas, ¿sí? Yo ya creé las medidas, entonces vemos que tenemos acá la suma de las ganancias. Yo digo, bueno, quiero tener esto que también creo que comentamos en alguna clase, que empezamos a interactuar con el reporte y no sabemos muy bien, o sea, nosotros como creadores quizás sí, ¿no? Pero quien lo esté visualizando hace un clic, otro, ok, ¿qué estoy viendo al fin y al cabo? Entonces, que este cuadro de texto me esté resumiendo también, me vaya contando un poquito qué es lo que estoy haciendo, agregándole justamente esto, ¿no?
la parte de la historia. Las ganancias para la localidad es pico en valor, acá está, donde podemos modificar el formato de la fuente. Hacemos clic acá donde dice valor, y acá dice, ¿cómo se calcularía este valor? O sea, lo siguiente que vamos a ver. Y acá podemos llamar a nuestras medidas. Voy a llamar a med ganancias. ¿Sí? Ahí, no se asusten porque generalmente tarda ahí como en mostrarse med ganancias y lo mostramos. ¿Sí? Si le queremos dar un formato, ya se lo agregamos nosotros a la medida en particular, ¿no? Pero si le queremos agregar símbolo pesos, porcentaje, trabajar acá con los decimales también. Med ganancias, guardar. Ahí me quedó chiquito. Vamos a, lo selecciono desde acá, ¿sí? Le damos una negrita. Estaba en 20, así que vamos a ponerlo un 24. ¿Sí? Y le seguimos agregando más texto. Así vemos cómo podemos mezclar esto, ¿no? Que cuente todo lo que nosotros querramos ingresar, ¿sí? Sumado a nuestras medidas. Y el porcentaje de... Uy, me quedó en mayúscula. Me quedó en negrita. 20, negrita. Y el porcentaje de ganancias es 2 puntos, ahí lo ponemos larguito. Hago clic en valor y llamamos a nuestro valor. En este caso, porcentaje med ganancias. Med ganancias. Guardar. Me olvidé también otra vez. Le ponemos una negrita y tamaño 24. Entonces, agrego texto, agrego mis medidas. Siempre puedo volver, ¿sí? Y agregar, modificar lo que haga falta. Pero veamos qué pasa si yo interactúo con el reporte. Esperen que me deje correrlo. Ay. Ahí está difícil. Interactúo, ¿sí? Acá tengo los totales. Uy, llamé de porcentaje de ganancias y llamé de vuelta a esto. Es porcentaje, perdón, me confundí acá, ganancia. ¿No? Ahí está. A ver, desde ahí. Entonces, ahí me está mostrando el total. Interactúo con el reporte, acá hago clic en Avellaneda y esto va a responder únicamente a Avellaneda, ¿sí? Hacemos un clic múltiple, Avellaneda, Cosquín, Pilar, y vamos a ver cómo el texto se va a mantener porque nosotros lo ingresamos de forma manual, ¿sí? Ahora los resultados van a mostrarse de acuerdo a la búsqueda. Este 75 me quedó más chiquito ahora. Pero... selecciono acá, ahí está. ¿Sí? Vamos a ver. Fíjense que dice, las ganancias para la localidad es, ¿sí? Y tenemos ahí un mensaje. Tenemos ahí los valores. Si yo quisiera que me diga también la localidad que estoy visualizando, ¿sí? Que me cuente un poquito más la historia de lo que estoy mostrando. Podemos también agregarlo. Y vemos lo siguiente. Voy a llamar a una tarjeta. Y en una tarjeta vamos a poner, por ejemplo, estoy pensando si lo vimos en la clase pasada, no. En una tarjeta voy a mostrar la localidad. Este mismo entre comillas voy a decir error, lo vimos en el trabajo práctico. ¿Qué es lo que está pasando? Dice Avellaneda, ¿sí? Y si yo veo Avellaneda y veo estos valores, podría llegar a interpretar de que todo esto corresponde a Avellaneda, y no es así. En una tarjeta estoy viendo, ¿sí? Si tenemos un dato numérico, se va a estar calculando de acuerdo al cálculo elegido, de acuerdo a la medida elegida. Si fuera texto, nos va a mostrar lo primero que encuentre. En este caso, la palabra Avellaneda. No es lo que estoy buscando, ¿sí?
y de hecho no es correcto. Entonces, para salvar esto, no está funcionando mal, ¿sí? Pero sí puede prestar a la confusión. Entonces, para evitar esto, lo que vamos a hacer es usar justamente una medida. Una medida que nos permita poner un mensaje, ¿sí? Un mensaje neutro en caso de que no se esté filtrando. Y solamente ver una localidad si se está, ¿sí? Filtrando, si estoy viendo un valor único. ¿Cuál es la función que vamos a conocer? Selected value. Medidas, clic derecho, nueva medida. Le voy a poner select, así para que la distingamos. Select localidad. Ay, le di el enter. La expresión entonces es selected value, acá la tenemos, y fíjense que nos pide la recetita. Nos pide una columna, ¿sí? Ni más ni menos, solamente una columna. ¿Con qué columna vamos a trabajar en este caso? Con localidades. Localidad. ¿Sí? Nos da la opción a tener un texto alternativo. Cierro paréntesis y lo vemos hasta acá cómo queda. Entonces, en una tarjeta, en vez de llamar, acá llamamos a la localidad, en vez de llamar a la localidad, voy a llamar acá, a la que acabamos de crear, select value. Dice en blanco porque no le agregamos, ¿sí? El texto alternativo, en que se las paso. ¿Qué pasa si yo interactúo con el reporte? Rosario. Ahí sí me muestra un valor, ¿sí? Si yo no tengo un filtro, o sea, si no tengo una selección única, voy a ver en blanco. Si en cambio hago una búsqueda en particular, voy a ver ese resultado. ¿Sí? Donde diga todos, ¿sí? Vamos a ver en blanco. Si no queremos ver en blanco, obviamente que ahí queda medio raro, en vez de ver en blanco, vuelvo a la fórmula, coma y seguimos. ¿Qué vamos a hacer? Entre comillas, vamos a agregar, ¿sí? Lo que queremos ver. Podríamos poner localidades, ¿sí? Localidades múltiples o varias localidades. Pongo ahí con localidades, cierro comillas. ¿Sí? Cierro paréntesis. Hago un filtro, ¿sí? Vemos Avellaneda. Ahora, cuando no estemos haciendo ninguna, no estemos viendo un valor único, vamos a ver localidades. Este mensaje genérico que dejamos. Si hacemos una selección múltiple, lo mismo, ¿sí? Porque no tiene la tarjeta, no va a mostrarnos Cosquín y la falda. Entonces nos dice, bueno, acá no hay selección múltiple, van entonces la palabra que nosotros, el dato que nosotros ingresamos, que sería localidades. Vuelvo al cuadro de texto y vamos a ver cómo podríamos agregar esta nueva medida. Las ganancias para, y en vez de poner la localidad, vamos a poner esta medida. Para, llamo al valor, la medida se llama select localidad, guardar. Y vamos a ponerlo también en negrita. Las ganancias para localidades, pero cuando yo hago un filtro, ¿sí? Esto que les estoy comentando, de decir, bueno, empiezo a interactuar con el reporte, ya no sé qué toqué. Las ganancias para Avellaneda es de, ¿sí? Y el porcentaje de ganancias es 75,23. Puede que el resto de mi reporte, ¿sí? Me esté mostrando distintos gráficos, acá tenemos dos tablas. Me perdí un poco qué estoy visualizando, tengo el resumen que me cuenta, ¿sí? Qué clics hice. ¿Cómo lo ven hasta ahí? ¿Qué les parece? Bien, muy bien. Buenísimo. Vamos con uno más, ¿sí? Vamos con el caso de las medidas. Quiero saber cuántas veces, sí, cuántas ventas hizo cada vendedor. Entonces, vamos a la tabla de datos, 2024. Lo que nosotros queremos hacer es contar cuántas veces aparece acá cada vendedor. Vengo para acá. Lo vamos a hacer a ver en una medida. A ver, lo estoy pensando ahora. Clic derecho, nueva medida.
count vendedor. La función va a ser count, ¿sí? ¿Qué columna quiero contar? Quiero contar, ¿sí? La que se llama vendedor. ¿Estaba viendo? Sí. De la tabla 2024, que es donde se realizaron las transacciones. Entonces veamos, agreguemos el dato en algún lado. Vamos a agregar en una tabla por nombre completo, count vendedor. Entonces acá nos dice, ¿sí? Cuántas transacciones realizó, ¿sí? Cuántas ventas o transacciones, en realidad había venta y reparación, cuántas transacciones realizó, ¿sí? Cada vendedor. A ver, ahí estamos todos. Ah, no, que se vean todos. Vamos a achicarle la letra, pero para que se vea todo nomás. ¿Sí? Entonces quiero también lograr lo mismo, quiero lograr un resumen que me diga, ¿sí? Cuántas transacciones, esto mismo que estamos mostrando acá, cuántas transacciones realizó cada vendedor. Voy a generar una nueva medida que se llame, que sea select value, pero en este caso con vendedores. Nueva medida. Select vendedores. Select value. ¿Para quién? Para nombre completo. ¿Sí? Coma, entre comillas, el mensaje alternativo. Vendedores. Que se entienda que es más de uno. Vuelvo a mi cuadro de texto, ¿sí? Punto. Vamos a seguir acá. Transacciones realizadas por, ¿sí? Y acá voy a llamar al dato, a este select value de vendedores. Select vendedores. Guardar. Espera que no estoy ahí para redactar. Las transacciones realizadas por vendedores, coma son, dos puntos, y llamamos acá al count. ¿Qué sería count vendedores? ¿Sí? Ahí le agrando la letra a todo. Cada vez que me muevo me lo agranda, me lo achica. Ahí. ¿Sí? A vendedores vamos a ponerlo en negrita. Y al valor también. Selecciono. Si me deja, ahí. Negrita. Tuc. Negrita. ¿Sí? Este ya lo borro. Entonces, interactuemos con el reporte. Vamos a decir, Analía Loto, ¿sí? En Rosario. Las ganancias para Rosario, ¿sí? Es de, y el porcentaje de ganancias tanto, las transacciones realizadas por vendedores. Ay, acá porque no me filtró para Analía Loto. Ahí voy. Ahí está. Ahí, ahora sí. Las ganancias para las localidades. Ah, me fue un filtro. Esperen que voy con el control. Ahí está. Para que me mantenga los dos. Las ganancias para Cosquín, ¿sí? El porcentaje de ganancias realizado por Analía Loto, una única transacción. Lo que voy es que mientras vamos interactuando con el reporte, ¿sí? Nuestro mensajito ahí nos va resumiendo qué clics estamos viendo, ¿sí? qué al fin y al cabo estamos visualizando. Obviamente no solamente con las tablas, ¿sí? Sino que con cualquier interacción, con cualquier gráfico que tuviéramos. Si tengo un gráfico circular, ¿sí? Y estoy mostrando, vamos de vuelta acá por vendedor, la suma de las ganancias.
¿sí? Filtro, y entonces va a contar la historia de lo que estoy filtrando, de lo que estoy tocando, del clic que haya hecho. Ahí lo borro. Bien, ¿cómo lo ven? ¿Qué les parece? ¿Les pasé el count? No. ¿Se acuerdan los que hicieron el trabajo práctico, los que estuvieron en la clase, que teníamos esto con los países? Que veíamos al crear una tarjeta, ¿sí? Veíamos, creo que era Argentina, de hecho, porque veíamos lo primero, ¿sí? Que aparecía en esa columna. Para salvarlo, entonces, selected value. ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Bueno, vamos. En una nueva tabla, acá en una nueva página, vamos a agregar más valores. Hasta el momento estamos calculando las ganancias, ¿sí? Pero totales. Vamos a darle una vueltita más. Hay una expresión, para eso tengo acá una presentación, pero es para ver una diapositiva cortita. A ver. Una expresión que es muy utilizada en Power BI que se llama calculate. ¿Qué es calculate? Con calculate nosotros podemos trabajar una expresión, ¿sí? Acá, ¿qué expresión? Cualquiera. Podemos llamar acá a cualquier fórmula o de hecho a cualquier medida si ya la tuviéramos creada. Y a esta medida darle una vueltita de tuerca, ¿sí? La vueltita de tuerca acá está, ¿sí? Como filtro. No solamente un filtro, ¿sí? Sino que varios. Este tipo de filtro sí puede ser del tipo lógico. ¿Qué sería? Quiero ver la suma de las ganancias, pero solo si determinada condición, ¿sí? Pensémoslo ahora. Nosotros tenemos transacciones que son ventas y reparaciones. Supongamos, en la tabla, ok, quiero ver solamente las ganancias y tenerlas en una columna separada, ¿no? Solamente las ganancias de las reparaciones y por otro lado, solamente las ganancias de las ventas, ¿sí? Por poner algo. O podríamos decir solamente las ventas de determinada localidad, ¿sí? Entonces, siempre que se cumplan todos los filtros o todas las condiciones que nosotros le vayamos a aplicar. Para esto, sí, vamos a utilizar Calculate. Vamos a darle varias vueltitas, así que veamos. Mi recomendación, les dije que siempre es tener las medidas básicas, ¿sí? Por ejemplo, suma de ganancias, estaría bueno también acá un suma de gastos, un contar también, ¿sí? Para tener la cantidad ya sea de vendedores, ¿sí? O de transacciones, porque son datos que después nos sirven. ¿Sí? Si las tenemos creadas, nosotros ya podemos llamar a las medidas. Si no, tenemos que empezar como desde cero. Y la sintaxis de la función, ¿no? Queda un poco más extensa. ¿Qué vamos a hacer? Esto que acabo de mencionar. En una tabla, ¿sí? Sigo con localidades, pero porque ya lo tenemos acá a mano. Por localidades, vamos a mostrar, hasta el momento tenemos las ganancias. Bien, aparte de tener las ganancias, aparte ahí de tener el total, quiero tenerlos separados, ¿sí? Por reparación y por venta. Ahí lo pongo grande. ¿Sí? Acá tengo la ganancia total de Avellaneda. Bueno, ¿cuánto es reparación? ¿Cuánto es venta? Esto lo podríamos hacer de otra forma. Sí, nosotros, por ejemplo, podríamos tener un segmentador de datos por tipo de transacción, ¿no? Entonces vamos a ver, reparación, venta. Ahora, no es lo mismo, porque si yo quiero calcular, quiero hacer algo, que lo vamos a hacer, ¿sí? Tengo que tener el dato número como por separado, no estar dependiendo de un filtro. Bien, ¿cómo lo calculamos? En mi tabla de medidas, ¿sí? Una nueva medida. Vamos a poner de nombre, le pongo ganancias, ganancias, ventas. Calculate, ¿sí? La expresión. Entonces acá yo podría decir la suma de las ganancias, ¿sí? O bien podríamos llamar a nuestra medida que ya la tenemos, med ganancias.
Ya la tengo, entonces no la tengo que crear desde cero. Med ganancias, ¿y cuál es el filtro que le voy a aplicar? ¿Sí? ¿O qué condiciones le voy a aplicar? En este caso le voy a decir que la transacción, ¿sí? Que lo que sea que esté en la columna transacción sea igual, entre comillas, ¿a qué dije? Ventas. A ventas. Venta, perdón, porque dice venta, no dice ventas. Enter. Voy para ustedes, se las paso. Vengo para acá, la llamamos a ver qué es lo que nos muestra. Entonces, tengo todas las ganancias y solo las ganancias de las ventas. ¿Sí? Repito, pero ahora vamos a hacer solamente las ganancias de las reparaciones. Clic derecho, nueva medida. La expresión dijimos que es calculate, ¿sí? Ganancias, lo pongo así para que no quede tan largo. Calculate, ¿sí? La expresión acá la podemos crear desde cero o bien llamar a la que tengamos creada. Med ganancias, coma, ¿sí? Y nuestro filtro. Nuestro filtro aplicado va a ser, fíjense que podemos llamar también a más expresiones, a más funciones, así que acá se le puede dar más y más vueltitas. Nuestro filtro en este caso es que la transacción sea igual, entre comillas, a reparación. Cierro comillas, cierro paréntesis. ¿Sí? Entonces tenemos el total de las ganancias y acá lo tenemos dividido por ventas y por reparación. ¿Sí? Esto nos abre la puerta también a que nosotros podamos sacar el porcentaje de ganancias respecto de las ventas, el porcentaje de ganancias respecto a las reparaciones, ¿se entiende? Porque tengo los datos por separado. ¿Cómo lo ven hasta ahí? ¿Se entiende? Mucho silencio, que está aburrido o que me dejaron. No, 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 no. Yo lo que pensaba es, ¿podría ser una opción distinta simplemente a la tabla agregarle columnas con las ganancias de ventas y de repuestos? ¿O simplemente el... a ver, A ver, estoy pensando, perdón. no, está bien, está bien, está bien. Sí. Si a la tabla, como la teníamos en un origen, en el inicio, lo Sí. podríamos agregar las nuevas columnas donde se sumen el total de ventas y el total de reparaciones y los repuestos, perdón. Claro. ¿Qué sería? ¿Sumarlas a estas dos? Claro, Sí, pero como columnas nuevas, digo. Independientemente de la opción de... claro, vos lo que podrías hacer es, por ejemplo, si quisiéramos, supongamos que no tenemos esto y tenemos estas dos, hacemos una medida que diga la suma de todas las ganancias ventas más la suma de todas las ganancias reparaciones. ¿Eso sería? Sí, 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 perfectamente. Ya lo tenemos. Y si no, pero si no lo tuviéramos, podemos sumarlo. ok. Bien. Veamos lo siguiente. Sí, esto que les comentaba de respecto de los porcentajes, ¿no? Esto sobre esto. Esto sobre esto. Así sería. Una nueva medida. Ahora, todo el cálculo que voy a hacer va a estar basado en medidas. Así que ya no necesito, o no es necesario, no es requisito, trabajar con una expresión. Sería así. Porcentaje, ganancias, reparaciones. Yo voy a llamar a ganancias reparaciones, ¿sí? Dividido ganancias total, med ganancias. Recomendaciones siempre a las medidas, porque después se nos empieza a poner acá. Cuando nosotros estamos trabajando con el reporte, ¿no? Por ahí estamos empapados del tema, pero darles nombres, ¿no? Que sean significativos, tanto para nosotros como para quien después visualiza, tiene que trabajar quizás con el reporte, porque empezamos a tener más, y si son todos, por ejemplo, parecidos, o no le ponemos nombre y lo dejamos como medida 1, medida 2, medida 3,
Después es un, es un chino. Entonces, porcentaje de ganancias, reparaciones, ¿sí? Hice acá la división. Lo llamo. Y le damos formato porcentaje. No da el 100%, ¿por qué? Porque el porcentaje de las ganancias de ventas no es el 100%. ¿Sí? Yo estoy haciendo esto sobre esto. De la misma forma, podrías hacer clic derecho, nueva medida. Ay, ¿qué hice? Me fui para otro lado. Clic derecho, nueva medida. ¿Sí? También si los dividimos en más de una tablita, acá yo te generé una única tabla y estamos agregando acá todas las medidas. ¿Sí? Si los vamos dividiendo por temas, sería exquisito de prolijo, pero bueno, acá estamos. Porcentaje, ganancias, ventas. Sería. Podríamos hacer como hicimos hace un rato, que es ganancias, ventas dividido mes ganancias, o podríamos llamar a la expresión, que es divide, ¿sí? Necesitamos al numerador y el denominador. Ganancias, ventas, coma, mes ganancias. ¿Sí? Vamos a llegar a lo mismo, sería dividir entre estos dos. Acá lo agrego. Le damos formato porcentaje. Ay, porcentaje, no pesos. Y ahí lo tenemos. ¿Sí? En vez de dividir las medidas, llamo o sea, estamos haciendo lo mismo, pero llamé a la expresión divide. ¿Sí? En vez de utilizar el operador, la barra. La suma de estos dos nos va a dar entonces el 100%. Veamos en un gráfico, ¿sí? En un gráfico, ¿cómo podríamos representar esto? Voy a llamar a un gráfico combinado, ¿sí? Este de columna y de líneas, y vamos a darle algunas vueltitas. En un gráfico combinado digo, bueno, quiero graficar columnas agrupadas, este o este. Este me parece, ahí está. Perdón, en este de acá. Quiero graficar ganancias, ¿sí? El porcentaje, las ganancias de las ventas y las ganancias de las reparaciones. Ganancias, ventas, ganancias, reparaciones. Ventas, reparaciones. ¿Sí? ¿Para quiénes? Para las distintas localidades. Ponemos grande, grande, así lo vemos. Adicional a esto, me gustaría ver acá el total, ¿sí? Y si quisiéramos ver el valor de cada uno. Vamos a ir a ver ahora su formato. En el formato nosotros podríamos decir, bueno, quiero ver las etiquetas de datos. ¿Sí? La etiqueta de datos me dice, bueno, este porcentaje, esta ganancia, ¿sí? La de cada una. No tengo el total. ¿Por qué? Porque lo estamos graficando así, por separado. Total de etiquetas, ¡tuc! Y aparece entonces el total. Esto no estaba antes. Antes teníamos que darle otra vueltita de tuerca, ¿sí? Esto no estaba. Ahí está. Cómo queremos ver los valores, dónde los queremos ver, ¿sí? Si solo quiero ver el total y no quiero ver esto. Y ahí lo tenemos. Diferenciado por reparación y venta, las distintas ganancias. ¿Cómo lo ven? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué les parece? No, me parece bien. muy positivo el hecho de armar distintas fórmulas y cálculos en Power BI, que es lo que yo no hacía o que Claro. no sabía hacer. Pero sí hay que ser muy prolijo con el tema de esto es lo que decía vos, de poner en un
una carpetita para todas las medidas y ponerle un nombre claro, porque si no después cuando empezás a armar gráficos o datos y demás, ahí se pone complejo, pero Tal está cual. bueno, está muy bien. Sí, y si lo van dividiendo por temas, esto que les decía, ¿no? De tener los cálculos básicos, porque es hacer como una suma, el count, ¿no? Un promedio que quizás sí va a llegar a necesitar, y quizás por tema. ¿Qué sería por tema? Podría ser por ganancias, otra carpetita, ¿sí? Para gastos, ¿sí? Como tenerlos así más separados, porque nos va a agilizar a nosotros, nos va a facilitar a nosotros después del trabajo. Sí, Sí, algo interesante, Belén, que te quería consultar, que sí. no sé si lo vieron la clase pasada que no estuve, Ah, es dale. también fórmulas con fechas, porque en algún momento yo quería armar un tablero de logística con eh, entregas, pedidos, cantidad de minutos de Ah, ok. proceso de pedido y demás, y es interesante, si en algún momento lo podemos ver, trabajar con fechas, horas y demás. Claro, la clase pasada fue que hicimos la tabla calendario o la anterior a la tabla calendario que se le pueden agregar distintos formatos y sí también existen medidas de tiempo, ¿no? Como para analizarla. Así que dale, preparamos algo y lo vemos. Ok, ok. Perdón, me sumo un Sí, poco a la inquietud. Sería como calcular, por ejemplo, cuántos días hay entre una etapa y la otra, Belén. O sea, eso lo podríamos hacer. sí, 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 se puede hacer. A ver, Hay muchas de comparación, ¿sí? Respecto a periodos específicos, ¿no? Como de acumulados también. Traigo algunas, dos o tres interesantes para que veamos. ok. Bien. Buenísimo. A ver acá. ¿Qué más teníamos para ver con estos? Calculate, ¿sí? Así como tenemos Calculate, y fíjense que nosotros solamente hicimos un filtro. ¿Qué significa? ¿Por qué digo solamente? Porque no agregué otra expresión. Acá en Calculate es esta de acá. ¿Sí? Hicimos coma, ¿sí? Y dijimos cuando se cumpla esto, una columna igual a determinado dato. Pero acá nosotros podemos agregar, ¿sí? Otras medidas, ¿sí? Otras funciones sería. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si les parece, hacemos el recreíto, porque si empiezo, bueno, nos va a quedar corto. Hacemos el recreíto 5 o 10 minutitos y seguimos viendo esto. ¿Les parece bien? Ok. Ok, Dale. ok. No se desconecten, que aprovecho a tomar lista para los que llegaron después.
Bien, ¿estamos para seguir? Sí. Buenísimo. Les digo a quién tengo ausente. Por las dudas. Que no los haya visto. Alegre Claudia, no está, ¿no? Barot Matías. Si estoy, otra vez me decís que no estoy y si estoy. Ah, ¿sabes por qué no te veo? Porque yo te tengo en la lista como Barot y acá tengo como Pérez Barot. Entonces ahí cuando hago Ah, eso, ahí ya te vi. ok. Perdón. Todo bien. Pablo Galiari. Edgardo Motura. César Oliva. Y por último a Martín Porfilio. Ahí está. Eso tengo como ausentes. Ah, perdón. No sé si me querían decir algo. Ahí está. Ahí cierro. Seguimos acá. Vamos a seguir trabajando con Calculate. Y voy a crear una hoja nueva para que no nos quede encimado. Vieron que tenemos, ¿sí? Las ganancias y tenemos, de hecho, algo que me preguntaron hace un ratito, ¿cómo podemos relacionarnos siempre con el total? Y en este caso vamos a usar el calculate, pero para decirle, mira, quiero trabajar con el total, con el todo. Entonces al calculate lo vamos a anidar con la función all. Voy acá a una nueva medida. Vamos a poner así total. Ganancias. La expresión es calculate. El dato con el que estamos trabajando, sí, el dato número que estamos analizando es ganancias, que está en med ganancias. Así que ahí ese lo llamo, coma. Y acá voy a llamar a la expresión all. All, ¿sí? Justamente eso, que me traiga todo, todos los datos, el final. ¿De qué? Nos pregunta sobre qué tabla, sobre qué columna vamos a estar trabajando. Estamos trabajando con localidad, así que vamos con localidad. Cierro paréntesis. Me parece me comí un paréntesis. A ver, ahí está, me lo agrego solo. Entonces, en una nueva tabla, vamos a verlo. Por localidad, que es por el dato que lo estamos trabajando, ¿sí? Podría ser por cualquier otro también. Vamos por un lado a ver las ganancias. Med ganancias, med ganancias. Y el total ganancias. A ver, ¿qué significa esto? Totales, valores. Con el total ganancias, con el all, lo que yo le estoy diciendo a la herramienta es, no importa lo que pase, vos trabajame con el total. Allá por la clase 2 o 3, trabajamos con la interacción de las visualizaciones y en algún punto dijimos que estaba bueno tener alguna tarjeta o algún valor, ¿sí? Que no se modifique con la interacción, ¿no? Que si yo hago algunos clics, que no se modifique, que siempre me muestre el total. Así, en ese ejemplo, me acuerdo que lo que yo comentaba era, así puedo comparar con otra tarjeta que sí se esté filtrando. Acá podríamos lograr lo mismo. Este de acá, el 5 millones, se va a mantener siempre, ¿sí? Porque es lo que le estoy pidiendo. Independientemente de que se filtre, vamos a agregar ahora un segmentador, independientemente de que se filtre, siempre el total. ¿Sí? Lo anegamos con el all. Agrego acá un segmentador. Un segmentador, a ver, de acá de los nuevos, por... Ah, no tenemos zonas. Podríamos pues agregarle por... acá, transacciones, por ejemplo, ¿no? Vamos con el segmentador viejo.
¿sí? Reparación venta, siempre el total. Veamos que este de acá se está filtrando, pero ¿respecto a qué? Respecto al total, ¿sí? Me está trabajando siempre con el total, para que veamos cómo funciona. En este caso, al trabajar por localidad, filtro de localidad, ¿sí? Siempre me va a estar mostrando de las localidades el total. Si yo filtro en este caso por transacción, ok, el total, siempre el total de la búsqueda, ¿sí? Solicitada. Borro. Si en cambio yo filtro en un filtro por localidad, ¿sí? Vamos a ver esto. Siempre va a ser el total. ¿El total de qué? De eso que estamos viendo en este momento, de todas las localidades. ¿Sí? Selecciono, esto podemos variar, en este caso si nosotros quisiéramos hacer alguna modificación en el all, acá total ganancias, yo lo estoy analizando por localidad. Si yo quisiera analizarlo en base a transacciones, si acá estuviéramos viendo transacciones, ¿sí? Y no quiero que se modifique, ¿sí? Con la interacción, vamos a poner transacciones. ¿Sí? Filtro o bien interactúo y siempre el total. Este es el all. Ahora, distinto es si yo de repente digo, bueno, Avellaneda, ¿sí? Pilar, perdón, selección múltiple. Avellaneda, Pilar, San Lorenzo. Avellaneda, Pilar, San Lorenzo, ¿sí? Una selección múltiple. Acá vemos que se está mostrando el acumulado y este permanece en el total. ¿Sí? Si yo quiero trabajar con el acumulado, que sería este de acá, no voy a trabajar con el all, sino que voy a trabajar con el all selected. ¿Qué sería? Decirle, ok, quiero trabajar con el total en base a la selección. ¿Sí? Vamos a crearlo. Una nueva medida. Así los comparamos a todos. Una nueva medida que diga acumulado, ganancias. El cálculo, la expresión es la misma, calculate, ¿sí? El dato es med ganancias y la condición que le estamos aplicando es all selected. ¿Sí? ¿En base a qué lo estamos analizando? Lo estamos trabajando con localidad. Cierro paréntesis, cierro paréntesis. Vengo para acá y lo llamo. Toc. Las ganancias para cada localidad, la suma total, ¿sí? Las ganancias totales y acá las ganancias acumuladas. Como podemos ver, hasta el momento es exactamente igual, porque no hay filtro aplicado. Cuando yo trabaje con Avellaneda, este total va a ser igual a este. Acumulamos, ¿sí? Vamos a ver que la suma, estos 2 millones, los vamos a estar viendo acá. Este no se modifica, porque nosotros le dijimos que cuando esté trabajando con las localidades, all. ¿Sí? Que esté trabajando con todo. Y acá tenemos el all selected. Se va sumando, ¿sí? Nos va mostrando el acumulado de la selección. Entonces acá fíjense cómo varía, porque no es lo mismo analizar, ¿sí? Las ganancias de Avellaneda respecto siempre del total que respecto de la interacción, ¿no? Digo, bueno, a ver qué pasó a Avellaneda, pero ¿con qué? Con respecto a Avellaneda y sí, y Capital. Bien, esto de este total. Avellaneda y Capital, ¿sí? Y acá tenés el total. Acumulado, se los paso. El all y all selected. ¿Sí? ¿Qué pasaría si así como hace un rato hicimos Perdón. ¿Qué pasaría si así como hace un rato hacemos el porcentaje, ¿sí? De ganancias? Por un lado vamos a tener el porcentaje de ganancias respecto al total y por el otro respecto del acumulado, que sería de la selección. Interactúo con el reporte. Me posiciono, ¿sí? En la tablita, clic derecho, nueva medida. Lo que vamos a hacer es dividir 2 medidas,
¿sí? Porcentaje. Ay, ¿cuál es acá? Acumulado. Sería entonces el acumulado de las ganancias dividido total ganancias. Ah, perdón. No, estoy hablando mal. Perdón. Porcentaje respecto del total. Vamos con este, así lo tenemos ordenado. Y ahora sería med ganancias, ahora sí, que es lo que vamos a estar calculando, las ganancias de cada localidad respecto, ¿sí? Vamos a hacerlo primero respecto al total de las ganancias. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Independientemente de lo que yo haga, pensando en localidades, ¿sí? Cuando esté todo, cuando esté el total, vamos a ver que da 100%. Cuando yo filtro, ¿sí? O interactúo con el reporte, se van a estar sumando, pero siempre lo está analizando con el total, con los 5 millones. 11, 14, 8, 5, ¿sí? Los está trabajando con estos 5 millones. Acá veamos, San Lorenzo es 24, ¿sí? Si yo filtro, sigue siendo 24, si hacemos un acumulado, siempre es 24. ¿Por qué? Porque siempre está trabajando con el total. Distinto a si trabajamos con el acumulado. Veamos cómo, ¿sí? Responde el otro. Clic derecho, nueva medida. Va a ser el porcentaje. Esperen que no tengo. No veo los dibujitos y me perdí. Acá. El porcentaje respecto del acumulado. Ahora sí. Med ganancias, ¿sí? Que son las ganancias que tenemos, dividido el acumulado. Inicialmente vamos a ver que está exactamente igual porque estamos trabajando con el total. Cuando yo interactúe, digo, bueno, cojín, la falda, ¿sí? Pilar, veamos que la suma del acumulado siempre va a ser el 100, porque está trabajando con la selección. Entonces, ¿qué está haciendo? Al 100% lo está dividiendo por estos tres, ¿sí? Este no, este siempre se mantiene trabajando con los 5 millones. Sigo, ¿sí? Avanzo, avanzo. Siempre la suma va a dar 100 y los está repartiendo con los que sea que yo esté filtrando. Entonces son dos maneras distintas de analizar la información. Siempre respecto del total o si queremos analizar respecto, ¿sí? al filtro que nosotros apliquemos. Y acá muy importante. De repente si yo en un medidor, digo, bueno, es tan bueno para mostrar los porcentajes, muestro el porcentaje respecto del total. Perfecto, ahí está el 100. Si yo modifico, digo, van a ver qué pasó con Avellaneda, solamente me va a mostrar Avellaneda, ¿sí? Avanzamos, solamente nos va a ir mostrando, ¿sí? Cómo sube el porcentaje. Por otro lado, si yo llamo a un medidor y muestro el porcentaje del acumulado, filtre lo que filtre, siempre voy a ver el 100%, porque este es el valor que estamos viendo, ¿sí? Entonces digo, bueno, a ver, solamente Capital Federal, siempre el 100%, ¿sí? Siempre me está mostrando el 100 por esto mismo, porque trabaja con el acumulado. A tener en cuenta, ¿sí? Entonces, ni que esté bien ni que esté mal, ¿sí? Sino que a tener en cuenta si quiero mostrar en los totales o si quizá quiero mostrar todas las porciones. Hay un gráfico circular, el porcentaje acumulado respecto a, ¿sí? Por ejemplo, como lo estamos viendo, localidades.
Bien, ¿qué les parece hasta ahí? ¿Cómo lo ven? Buenísimo. Buenísimo. ¿Sí? A ver, la clase pasada trabajamos con varias expresiones del tipo lógica. ¿Se acuerdan que sí, cumplían determinadas condiciones y podíamos hasta cambiar colores? Vamos a ver qué podríamos hacer. Con la función sí. Ahora dejamos para otro ejemplo, así no hacemos más de lo mismo acá. Vamos a ver lo siguiente. Voy a agregar un segmentador de datos, ¿sí? O una tarjeta. ¿De las tarjetas o del segmentador nuevo? Lo que nos quedó por ver de estas dos visualizaciones es que le podemos agregar imágenes, ¿sí? Voy con las tarjetas. Unas tarjetas nuevas, ¿sí? Ya que tenemos acá tantos valores, vamos a mostrar el porcentaje de ganancias respecto de las reparaciones, ¿sí? Y las ventas y el total. Reparaciones, ventas y total. A ver, les voy a sacar un poquito de decimales. Y también para redondear un poco. Acá también. Ahí. ¿Sí? Me posiciono, agregué la tarjeta, en este caso fui a las nuevas, ¿sí? Porque esto lo tienen las nuevas, tanto la tarjeta, ¿sí? Como el segmentador. Vamos a ir a su formato y lo nuevo, ¿sí? Que ofrece esto es que le podemos agregar imágenes. Les paso algunas que tengo acá. Pero cualquier imagen podría ser. Adjuntar archivo desde acá, desde el dispositivo. Iconos. Son PNG, JPG, ¿sí? A ver ahí. Cuando creé la tarjeta, cuando creé, en este caso eran tarjetas. Vamos a ir a imágenes, ¿sí? ¿Y a quién se las podremos aplicar? Se las podemos aplicar a todas la misma o podemos ir eligiendo por tarjeta. Todas, no. Vamos a ir con reparación, imagen y busca la imagen. Acá, acá. Busco la imagen. Pues le agrego esta que es la que tengo. Una vez que agrego la imagen, ¿sí? La vamos a tener que ajustar. ¿Dónde? El tamaño, ¿sí? Tamaño acá lo voy a poner más chiquito. Ay, tan chiquito. Ahora vamos con un 80. ¿Sí? Agrego el tamaño, dónde lo quiero ver, cómo lo quiero organizar, ¿sí? Respecto al resto de los datos. Todo lo podemos ajustar desde este campo. Ganancias. Hacemos clic en ventas. Paso a ventas, habilito la imagen, ¿sí? Busco la imagen. Le ajusto el tamaño, le ajusto la transparencia, ¿sí? Le ajusto un poco la ubicación también. A ver, con el 80. Imagen. Ganancias. Habilito la imagen. Y darle con ahí, acá. Le ajusto el tamaño, ¿sí? Ajusto lo que haga falta. Y lo tenemos. Imágenes, y ahí están. Ahí, lo pongo un poquito más redondito. Interactúo con el reporte. ¿Sí? Y ahí quedan nuestras tarjetas con las imágenes. Control
tuc, tuc, tuc. ¿Sí? Y una vueltita más que le damos entonces a esta visualización. Si fuera el segmentador, acá para agregarlo también, vamos al segmentador por transacción, ya que teníamos acá chico, acá, transacción. Vamos a ir a su formato, lo agrando así para que lo veamos. Como tiene solamente 2 opciones y está configurado para 3 columnas, voy a ir a buscar eso, que nunca lo encuentro. Configuración de la segmentación, forma, presentación. Columnas para mostrar, 2. Ahí así lo divide en 2 columnas. El espacio, ¿sí? Lo podemos configurar. Vamos a ponerle más espacio, más para que se note. Y vamos a buscar imágenes. Imágenes. ¿A quién se lo queremos aplicar? ¿Sí? ¿Y dónde? Aplicar configuración. Esto no me he dado cuenta. Al valor predeterminado, mantener el puntero o al presionar. Vamos a ver el presionar. Imagen. No me he dado cuenta de todo esto. A ver. Transacción. No, va a aparecer primera fecha. Mira vos, tengo que darle una vueltita acá porque la verdad es que no sabía que se podía ajustar a distintas opciones. Esto no está esperando este valor. Primera fecha me lo va a traer siempre lo mismo. Tuc. No dije nada, entonces en cuanto a tarjetas, después lo visualizamos. Lo preparo y lo veo, porque no. Pensé que era exactamente igual, no lo uso, pero pensé que era igual al otro. Qué interesante. Al seleccionar entiendo que pareciera que nos puede mostrar otra imagen. Pero nada, está nuevo esto también. Bien. Solapa insertar. ¿Se acuerdan que trabajamos con botones? Aplicamos el botón de borrar todas las segmentaciones. ¿Sí? Pico. Cuando nosotros borramos todas las segmentaciones, solamente ¿sí? Borramos toda la interacción que hayamos hecho con segmentadores de este tipo, ¿sí? De los nuevos, de los viejos, pero solamente segmentadores. No borramos esta interacción, ¿sí? Lo que nosotros le damos. Eso lo podemos borrar, ¿sí? Esto que decimos, bueno, empezamos a hacer clics por acá, por allá, y quiero después deshacer todo eso, lo vamos a ajustar, lo vamos a borrar creando marcadores. ¿Sí? Los marcadores, vamos a ver, desde la solapa ver, tenemos acá que dice marcadores y selección. ¿Sí? Para crear un marcador, perdón, para ejecutar después un marcador, nosotros lo podemos ejecutar cual macro, ¿sí? Lo podemos ejecutar desde el campo donde se crea, que sería desde acá. Se lo podemos asignar a una forma, se lo podemos asignar a una imagen, ¿sí? Para esto entonces vamos a entrar primero al mundo de las formas, de las imágenes, a ver qué es lo que sugiere. Pero el fin, ¿sí? Es que después asignarle algún marcador y que ejecute, que realice alguna acción. Desde la solapa insertar agregamos hace un rato un cuadro de texto, ¿sí? Vamos a agregar ahora alguna forma. Una forma, ¿sí? Podría ser un rectángulo. Creo el rectángulo. Voy de vuelta que se me escapó ese. Formas, rectángulo. Ahí está. Se habilita su campo formato de forma. Ahí está. Se habilita su campo formato de forma. Desde acá, ¿qué puedo cambiar? ¿Sí? Agregarle texto, que es algo que quizás necesitamos, y modificar el tipo de forma, ¿sí? Modificar el color. Forma, abro el listado, vamos a ver que tenemos un rectángulo. Si de repente lo quiero modificar un poquito, que sea redondeado, ¿sí? Si quiero modificar esto, lo podemos ajustar. Cierro. Acción. Estilo, perdón.
rellenar, ¿sí? ¿Con qué color lo quiero rellenar? Tuc. Quiero agregarle texto, ¿sí? Vamos a ver, tengo que habilitarlo y después modificar. El borde, acá se lo saco, habilito el texto, ¿sí? Y lo ingreso. Tiene acá un f de x, significa que podríamos agregar algún formato condicional. ¿Se acuerdan todo lo que vimos en la clase pasada? Podríamos entonces trabajarlo desde acá también. Crear alguna función lógica, ¿sí? Que tenga formato condicional, lo agregamos. Acá, ejemplo. De las formas, entonces, ¿qué nos vamos a llevar? Para empezar a poder trabajarlas. Que cambiamos el color, que le agregamos al texto, ¿sí? Que lo modificamos un poquito. Desde abriendo todos sus campos. ¿Por qué comento esto? Porque a lo que estamos quizás acostumbrados es a seleccionar, ¿sí? Y a intentar escribir. No va a ingresar nada así solo. Si insertamos una imagen, a ver, inserto esta imagen. Se habilita su campo, formato de imagen. Podemos hacerle algún ajuste, ¿sí? Pero más que nada, acá, ¿no? De ajustar, rellenar y demás. No tiene mucho, no trabaja mucho a nivel diseño, ¿sí? Le podemos agregar algún título también, pero veamos. Le podemos habilitar una acción. ¿Qué acción le podríamos habilitar? ¿Sí? La que nosotros generemos con nuestros marcadores. Acá lo mismo. Una vez que, aparte de modificar todo el estilo de la forma, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Habilitarle una acción. Habilitar una acción. Cuando nosotros estemos creando el marcador, vamos a trabajar con el campo formato de forma. Desde la solapa ver, vamos a ver los marcadores y vamos a ver el panel de selección. Entonces nos va a empezar a abrir, ¿sí? Acá todo este panorama. Ya vamos a ocultar esto porque los datos ahora no los vamos a usar. Para crear los marcadores vamos a necesitar de estos tres, ¿sí? Del panel de selección, de los marcadores y del formato de las formas. ¿Qué voy a ver desde el panel de selección? Fíjense que dice selección, imagen y forma. Esta imagen y esta forma. Entonces, bueno, es sencillo porque solamente tenemos esos dos. Veamos de página 1. Acá donde ya tenemos más elementos, dice tabla, tarjeta, tabla, tabla. Entonces no sabemos cuál es qué tabla es cuál. ¿Sí? ¿Cuál es cuál? Selecciona y vamos a ver qué se selecciona. ¿Qué podríamos hacer desde el panel de selección? Renombrar, ¿no? Digo, bueno, esta tabla corresponde a X dato. ¿Sí? Esta tabla corresponde, ¿sí? A dato Y, ¿no? Entonces, renombramos. Al igual que las medidas, ¿sí? Que dijimos que le vamos a dar un nombre significativo, es para que nos sea a nosotros más sencillos. No es que sea obligatorio, no es que es requisito para crear después los marcadores, pero sí nos va a facilitar el trabajo. ¿Sí? Achico, achico. Desde el panel de selección, que es este de acá, vamos a ver todos los elementos que tengamos en pantalla y su nombre. Doble clic y lo podríamos renombrar. ¿Sí? Doble clic y lo podríamos renombrar. ¿Por qué podría necesitar renombrarlos? Porque después en algún momento los vamos a tener que llamar. ¿Sí? Entonces, si tengo el dato específico, si tengo tres que se llaman tabla, ¿sí? Después, ¿cuál es cuál? Vamos a página 2. En página 2 voy a tener los elementos que tenga en esta página. Página 3, ¿sí? Y los elementos que tengan esta página. ¿Hasta acá me siguen? ¿Vamos bien? Bien, habilitamos. Bueno, los filtros también ahora los podríamos sacar. Ahí los saco. ¿Sí? Marcadores, panel de selección. Y el formato de forma, ¿sí? Es porque después se lo vamos a asignar a una forma. Bien, ¿qué es un marcador? ¿Sí? En un principio, este primer marcador que vamos a grabar es esto, no es que nos borre todo el filtrado, toda la interacción. Entonces, como este marcador no necesita, no requiere llamar a ninguno de estos en particular, ¿sí? No hace falta ahora en este punto renombrarlos. Ven que los podríamos mostrar, ocultar, que sería no eliminar, ¿sí? Sino que mostrar, ocultar por un tiempo. Ahí. Vamos a crear nuestro primer marcador. Nuestro primer marcador va a ser lo siguiente. Va a restablecernos la página.
¿Qué significa esto? Que si yo interactué acá con Avellaneda, ¿sí? Cosquín, y después dije reparación, ¿sí? Y después toqué, no sé, alguna cosita más, ¿sí? A ver qué otra cosita más podría ser. Bueno, quiero deshacer todo esto, lo que mi intención es borrar, pero que me borre acá todo, ¿sí? Acá no tengo demasiado. A ver, vamos acá. ¿Sí? Que si yo interactúo con, entonces, esto, ¿sí? Y esto, que después vuelva para atrás, ¿no? Que me deshaga todo esto. Como nosotros interactuamos con el reporte, no es un filtro, no podemos hacer ese clic. Vamos a ver, agregar también este botón acá. ¿Sí? Si yo a este botón le hago control clic, no me saca nada. Control clic no borra, ¿sí? El filtro aplicado. ¿Por qué? Porque no se hizo a partir de un segmentador. Entonces, bueno, vamos a grabar, ¿sí? Esta macro, perdón, este marcador. Mi marcador va a ser el siguiente, es restablecer, es volver, ¿sí? A como estaba inicialmente. Entonces, una vez que ya tengo toda la pantalla organizada, que supongamos que sea esta, una vez que tengo toda la pantalla organizada, vamos a ir a ver, habilito el marcador, ¿sí? Que sería esto, y desde acá ya lo puedo agregar. Use los marcadores para capturar los datos más importantes y compartirlos con otros usuarios, ¿sí? Entonces, voy a capturar este momento. Agregar, así como está, ¿sí? Sin más, agregar marcador. Marcador 1. Doble clic y lo podemos renombrar, ¿sí? Mi nombre podría ser pantalla original, si le pongo así, 1, de la página 1. Entonces, ¿qué significa? Veamos, desde acá ya lo puedo ejecutar. Hago clic en Avellaneda, control, hago clic en la falda, en Pilar, y también hago clic acá en Facundo Pérez, ¿sí? Quiero deshacer todo esto que hice, hago un clic acá, y vuelve, entonces deshace todo ese camino recorrido. Voy a repetirlo. Lo elimino. Desde la solapa ver, vamos a habilitar el panel de marcadores, ¿sí? El panel de marcadores lo que hace es guardar pantallas, podríamos decirlo. ¿Qué significa esto? ¿Que si de repente hay una nueva venta, una nueva transacción, no se va a actualizar? No, se va a actualizar, ¿sí? Lo que va a guardarme, ¿sí? Lo que me guarda este marcador es el cómo están, ¿sí? Determinadas las visualizaciones, con qué filtros están aplicados, ¿sí? Pero si se agregan nuevos datos, esto va a seguir trabajando, ¿ok? Y me va a mostrar el valor correcto, ¿sí? El valor nuevo. Desde la solapa ver, marcadores, agregar. Así como está, ¿sí? Sin ningún filtro, sin ningún nada, así como está, lo vamos a agregar. Marcador 1. ¿Sí? Desde acá ya lo puedo probar. Marcador 1 y vemos que deshace todo ese camino recorrido. Bien, lo estoy ejecutando desde acá. Si yo se lo quiero ejecutar a un botón, ¿sí? Vamos a crear ese botón. En la solapa insertar. Dijimos que puede ser a través de una imagen, a través de una forma, a través de un botón. Vamos a hacerlo a través de una forma. A través de una forma, ¿sí? Y acá aparece el formato de forma. ¿Ven cómo se van abriendo todos estos campitos? Un rectángulo más redondito. ¿Sí? Vamos a ponerlo ahí más chiquitito. Vamos a ponerle acá algo que diga restablecer. Texto acá. En negrita, esto así es muy feo. Ahí. El color del texto vamos a dejarlo en negro. ¿Sí? Creo el botón, le agrego el texto, si es que hace falta. Vamos a sacarle este borde. Ahí le saco el borde. Una vez que defino todo el botón, ¿sí? Le voy a habilitar la acción. ¿Y la acción cuál va a ser? Habilito acá la acción. La acción es que ejecute el marcador 1, que no renombré. Lo voy a borrar, perdón, pero lo borro.
Así lo creo el marcador ahora con el botón, porque si no, capaz que me hay alguna cosita rara. Marcador, agregar. Acá está. Clic derecho y le podemos cambiar el nombre. Página 1. ¿Sí? Vuelvo a la forma, habilito la acción. ¿Cuál es la acción que tiene que ejecutar un marcador? ¿Qué marcador? Entonces acá van a aparecer por nombre, así que mientras más ¿sí? significativo sea el nombre, mejor. El marcador va a ser página 1. Listo, ahí ya terminó. Veamos si funciona. Esto lo achico o mejor lo ocultamos ya. Saco, ¿sí? Saco. Interactúo con el reporte. En Avellaneda, la falda para Cristian. ¿Sí? Ok, ya vimos todo lo que teníamos que ver, ¿sí? Quiero deshacer, me posiciono en la forma, control, restablecer. Lo que hicimos fue crear un marcador, ¿sí? Y el marcador era esto, era que se muestren los datos sin ningún filtro. Restablecer y volvemos a como estábamos. ¿Cómo lo ven hasta ahí? ¿Qué les parece? ¿Dudas, preguntas? Sí, María Belén. Sí. No, Sí, decime. no vi bien cómo en el marcador, si grabaste algo como para que restablezca, para que justamente haga lo que hizo, digamos. Porque vi No, que lo creaste, sí. pero... Desde acá no hice absolutamente nada, nada más. Porque lo que le di, haciendo esto, o sea, con la pantalla de esta manera, lo que le estoy diciendo es mostrarme la pantalla sin filtros. Eso es lo que estábamos grabando. Ah, ok. Perfecto, listo. Bien. Bien. Para la clase que viene, ¿sí? Lo que vamos a hacer es otro tipo de marcador usando ya el panel de selección. Entonces, ¿qué vamos a lograr? Le digo la clase que viene para no ver todo junto hoy. Lo que vamos a hacer es mostrar y ocultar en una misma página, ¿sí? Que yo haga un clic y me muestre un grupo de visualizaciones. Y que si hago otro clic en esta misma página, me muestre quizás arriba, ¿sí? Quizás en otro lugar, pero que me muestre otro grupo de visualizaciones. Y si hago otro clic, que me muestre solamente un menú, ¿sí? Un menú con las posibles opciones. ¿Se entiende? Todo eso podemos jugar con esto de mostrar y ocultar en el mismo tablero, ¿sí? Si yo acá oculto estos, ahí, y grabo la vista, lo que voy a estar grabando, si al hacer clic, lo que voy a lograr es ver estas dos tablas. Y de repente si hago clic en página 1, lo que voy a lograr es otra vez ver todo. Entonces, perdón, con esto vamos jugando con lo que ya tenemos creado, ¿sí? Sin necesidad de eliminarlo, sin necesidad de volver a crearlo, ¿sí? Una vez que ya lo tengo, muestro, oculto, grabo, ¿sí? Restablecer, todo eso. Con marcadores está muy bueno, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, así que nada, para empezar, ¿sí? Para entrar a la idea. Otra cosita a tener en cuenta es, ya generé el reporte, ya supongamos que ahí lo organizamos, bloquear objetos, ya que esto lo estoy viendo y me estoy acordando acá, está bueno para no cuando interactuamos para evitar que se estén corriendo, ¿sí? Para evitar hacer ahí alguna modificación. Tengo que volver, ¿sí? A habilitarlo, ahí lo volvemos a habilitar y listo. Perdón, Belén. Sí, Respecto a la función de bloquear, ¿te bloquea el movimiento o que, por ejemplo, que no sé, que puedan editar el texto? no, solamente el movimiento. Ok. Después acá puedes interactuar como siempre. Ahí, bien. Marcadores de selección, ahí está. Buenísimo. Bueno, ¿qué nos llevamos de hoy? De hoy nos llevamos todas las medidas que trabajamos, ¿sí? La medida estrella es la función, la expresión calculate, que la podemos trabajar como sola, ¿sí? Agregarle alguna operación lógica, alguna condición lógica. La podemos trabajar con all, la podemos trabajar con all selected. Se le pueden anidar, ¿sí? La verdad es que cualquier cantidad de funciones. Y siempre responden de esta manera, ¿no? Como del tipo lógica, ¿sí? Al cálculo creado anteriormente.
Eso por un lado. Por otro lado, sí, estas medidas distintas de selected value, que son ya más para el tipo texto, pero que también tienen esta vueltita que le podemos dar, ¿no? Agregando un parrafito que detalle qué es lo que estoy visualizando. Y de hecho, sumado a las medidas, ¿no? Tengo acá, supongamos, un reporte con tablas, gráficos y demás. Que al hacer un clic, no que esté siempre, ¿no? Pero que al hacer un clic desaparezca todo eso, o bien que se mantenga, pero que me aparezca en ese momento este cuadrito de texto, ¿no? Este cuadro de texto con este resumen. ¿Sí? Entonces, está el cuadro de texto, pero solamente va a aparecer cuando lo llamemos. Podemos armar algo así la clase que viene también. Que sea interactivo. Bien, bueno, medidas, entonces un montón, todas las que vimos, todas las combinaciones también que vimos. Y bueno, para empezar entonces con marcadores, que es con lo que vamos a continuar la clase que viene también. Me anoto, ¿sí? Me queda a mí, me voy a anotar acá, en el celu, por si no me olvido. Me anoto traer las funciones de fecha y algo más me habían dicho. Fecha u hora. Ok, Para funciones sí, de calcular, fecha hora. es tiempo, sí. Claro. ¿Y qué más era? ¿Algo más era para este curso? Ah, no, yo dije lo de ver lo de las imágenes de las... de los segmentadores nuevos, que no me había dado cuenta que eran así. Lo voy a revisar. Segmentadores, eso me quedó. Listo. Buenísimo. Bueno, les muestro el trabajo práctico que les voy a subir. No es obligatorio, lo vamos a hacer la clase que viene, ¿sí? Nos va a llevar unos minutitos nomás. Más que nada porque puede parecer largo. Ah, no, este es el 1. Acá, el 2. La idea es practicar, ¿sí? Lo visto. Ni más ni menos. Ay, no lo tengo acá. A ver acá. Este. Ahora se lo subo y van a tener que obtener datos de un archivo, ¿sí? Desde ese archivo crear una tabla nueva enlistando solo los tipos de productos. Ahí lo van a ver, ¿sí? Solamente los tipos de productos. Y después agregarle la categoría correspondiente. Finalmente tiene que quedar esta tablita. Pero no es que le ingresamos los datos, sino que la intención es que usen la función values, que puedan usar combinar, ¿sí? Que puedan utilizar el editor de Power Query. Una vez que tenemos música, TV, celulares y tablets, agregar esto. ¿Que cómo lo pueden agregar? Desde el editor de Power Query con la columna condicional, podrían utilizar la función if, que usamos la clase pasada, ¿sí? Van a ver que hay muchísimas variantes para resolverlo. Después de verificar que se cree la relación, calcular ganancias, acá solamente las ganancias de Buenos Aires, ¿sí? Y acá hacer algunos gráficos. Este va a ser el trabajo que les voy a cargar con el archivito, que les muestro acá de qué se trata, con el archivito, no, este no, este es de otro curso, con el archivito y lo resolvemos la clase que viene. Ah, no lo tengo en mano. ¿Sí? Pero bueno, se los dejo ahí en la solapita de archivos de la clase de hoy para que tengan para entretenerse esta semanita. Bien. Bueno, no sé cómo lo ven. ¿Alguna cosita, dudas, preguntas, algún comentario? Belén, yo lo que Sí. por ahí necesito después, si cuando se vayan todos, hacerte alguna consulta porque vos es que no puedo entrar al entorno, siempre entro así, viste, como externo y no estoy pudiendo tener acceso a todo lo que Ah, dejas en el chat. Así que si te puedo hacer alguna consulta ahora después, dale, te espero y lo vemos. dale. Dale. Bueno, bien, los libero entonces, que tengan muy buenas noches, buen fin de largo a los que le toque y nos vemos la clase que viene. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, gracias. Gracias, Belén, hasta luego.